está muy bueno el laburo, muy interesante el laburo de relación de autores. Pero por ejemplo me quedé por responder la de Bauman en relación con Federici, y un par más. Pero más que nada esa es la que más me costó, porque no el concepto de persona y la consolidación de la figura del hombre racional en Federici. No sé en qué parte estaba. Bien. En principio lo que aparece es, en el caso de Federici, el concepto de persona está en el texto que está de Teóricos. Está trabajado. Y lo vamos a ver que Stefan también lo plantea con la idea del ciudadano. Es la racionalización de un sujeto particular, que es el sujeto moderno, que tiene una serie de características para lograr que ese sujeto sea productivo en un nuevo modo de producir, de ordenarse cultural, económica y políticamente. Lo que ve Federici es que hay un conjunto de operaciones que se dan con mucha más agencia en marco de procesos de resistencia y demás, y que Bauman señala que hay o sea, su foco es otro, es directamente pensar sobre el modo en el que hay una racionalidad moderna que se impone, y que esa racionalidad moderna que se impone construyendo un conjunto de dispositivos ligados a la administración del Estado, que es en parte lo que vamos a ver con Stefan, ¿sí? Con González Stefan hoy. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? Sí, profe. Bien. ¿Los demás? ¿Qué onda? Le meten unos silencios, parecemos Guerrero Martínez, que ni siquiera saben, deben saber quién era Guerrero Martínez, pero... Yo sí. Bueno, está bien. Pero meten unos silencios que son como... A mí me faltan dos textos de teórico, pero digamos lo que estoy haciendo es ir leyendo y intentando contestar las preguntas que vos habías dejado en Facebook, digamos, de cada texto. Pero sí, todo lo que es lo global no lo puedo responder todavía porque quiero terminar con los textos de teórico. Bien, 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 bien. Lo importante es que vayan siguiendo las lecturas, que vayan siguiendo estos trabajos. Acá me pregunta Bernardita por WhatsApp qué críticas realizaría Ginsburg a Federici. ¿Qué críticas realizaría Ginsburg a Federici? Les digo a ustedes. Les digo yo a ustedes. ¿Cuáles serían las críticas que realiza? ¿Qué modelo de sujeto tiene Ginsburg? ¿Qué modelo de sujeto tiene Federici? ¿Qué plantea en cuanto a capacidad de construcción de metodológica Federici? ¿Qué plantea Ginsburg? Quizás podría ser no haber estudiado un caso puntual para desarrollar una metodología. Sí. A mí, o sea, lo central de esto es Federici, que es la segunda pregunta, y que ahí tira la pista a la pregunta. ¿Federici habilita la posibilidad de pensar circularidades, diálogos y resistencias? ¿O entiende una oposición entre un proceso de sujetos revolucionarios desde abajo, sujetas revolucionarios desde abajo, y un poder desde arriba que los oprime y transforma?
claro, para Federici no hay esa posibilidad que plantea Ginsburg, un diálogo entre culturas diferentes. Claro, por ejemplo, Federici no toma en cuenta que los herejes toman los mismos elementos culturales y les herejes toman los mismos elementos culturales que tienen que ver con las creencias religiosas católicas y las transforman. Y entonces ahí hay una transformación de elementos culturales que existen y que son rearticulados, vueltos a tramar en un planteo y en un modo de entender diferente. Entonces ahí está esta cuestión de circularidades, diálogos y resistencias. En Federici pareciera que no existe un enfrentamiento constante y un poder que es opresivo y transforma y que opera sobre los sujetos ubicándolos en un determinado lugar, a pesar de que había muchas resistencias a ello. Ahora, ¿qué hacen los sujetos con eso que el poder hizo sobre ellos, que sería un planteo más a lo Thompson? Tampoco está demasiado presente en este texto que leemos de Federici, ¿no? Me parece que por ahí puede ir la cosa. Bien. Entonces, desde ahí... ¿Hola? Sí, a mí me quedó una duda, la pregunta sobre el Estado y la reforma. ¿Podemos en censura estatal continuidad de los procesos de reforma? La reforma empieza a generar, la reforma y la contrarreforma empiezan a generar en la segunda etapa de la reforma, 1650-1800, un conjunto se empiezan a generar un conjunto de intervenciones que tienen que ver ya más con los piadosos, con gente que no son religiosos. Y ya tiene que ver con una reforma que tiene mucho de cultural, de buenas costumbres, gustos, política. Es decir, con una reforma que lo que intenta es, en continuidad con el planteo de Stefan de este encuentro, modificar los cuerpos, modificar el espacio y el tiempo luego para construir una racionalidad diferente, que es la racionalidad moderna, que está ligada a la construcción del ciudadano, en Stefan. Y ahí está la continuidad. El Estado es el principal agente masificador, homogeneizador y constructor del sujeto moderno. El final del proceso de pasaje de la Edad Media a la modernidad en lo que nosotros vamos estudiando tiene su continuidad en los textos que vamos a ver ahora. ¿Sí? Sí, está bien, eso lo sirve como esto ahora, vamos a ver, digo, para responder esa pregunta, si queremos centrarnos más bien en el texto de Burke, esto que decís de la reforma, o si había que pensar de qué lugar con yo pensaría más con Bauman la cuestión del Estado. ¿Sí? Claro, y ahora Bauman dialoga con Burke en el momento en el que en la situación histórica de la segunda etapa de la reforma. De 1650 al 1800 empiezan a conformarse los estados-nación, las monarquías parlamentarias y otros. O sea, los estados administrados. Y dice Burke, para administrar esos estados es necesario todo un conjunto, un ejército creo que dice, de funcionarios y administradores. Ese ejército de funcionarios y administradores no es otra cosa que los jardineros. Perfecto, clarísimo. Entonces, ahí es donde, volviendo, llegamos al planteo de la unidad 2, que es lo que van a leer para hoy. El trabajo de hoy el encuentro de hoy tiene que ver con leer
una serie de textos que dan inicio a la unidad 2 y que están ligados a, primero, una lectura muy recomendable que es el documento de cátedra número 2, Nuevo Orden Social, Subalternidad y Hegemonía, ¿sí? Título así largo y rimbombante que nos lleva a pensar, por un lado, cómo se van construyendo esos espacios. O sea, no hay nadie que es inmanentemente subalterno. Hay procesos de subalternización. Y la construcción de una hegemonía, que es la construcción de la legitimidad que permite que los propios subalternos terminen aceptando su subalternidad y reproduciéndola, y los sectores de poder siguen reproduciendo sus posiciones de poder. Digo, ese es el rol de la hegemonía, el rol de la reproducción de los modos naturalizados de existencia económica, política y cultural. Pero como vemos, son históricos, y como son históricos, no es que han sido y serán de una vez y para siempre, a pesar de sus intenciones de naturalización. Y son intervenciones que trabajan sobre el espacio, sobre el cuerpo y sobre el lenguaje. Sobre el espacio surgen los talleres, las instituciones estatales en las ciudades. Sobre el tiempo surge el reloj como disciplinador del tiempo de trabajo, y como palabra surgen las leyes y las legislaciones nacionales. Y también surgen los relatos nacionales como legitimación. Entonces, por eso lo de subalternidad y hegemonía dentro del nuevo orden social. Igual ahí hay un punto muy curioso, digo, me parece que es a tener en cuenta, en cómo naturalizamos también los propios integrantes del saber universitario estas cuestiones, porque cuando hablamos de cultura popular, cuando hablamos de sectores, cuando hablamos de pueblo, y sobre todo cuando hablamos de pueblo, siempre surge el resguardo y la precaución epistemológica de decir, bueno, el pueblo no puede ser una esencia, no se puede pensar un pueblo uniforme, esto implicaría una categoría histórica. ¿Hay el sujeto subalterno? No es una esencia, si lo entendemos así. Bueno, son sujetos subalternos. No, son sujetos que han sido subalternizados y que hay un proceso de subalternización de esos sujetos. Pero a diferencia de pueblo, que tiene en sí mismo un potencial reivindicatorio y transformador, la idea de sujeto subalterno ya en el propio modo de estar ordenado, el subalterno, o sea, es mi alter, pero el que está abajo mío, una alteridad que está debajo mío, ya está naturalizado que tiene una posición de inferioridad. Digo, esto, nada, como porque está bueno ser un quejoso. Pero lo que tenemos entonces es, primero, un documento de cátedra en esta nueva unidad, en el que pensamos el pasaje del feudalismo al capitalismo, la conformación de los regímenes centralizados y parlamentaristas de gobierno. Entendemos que la modernidad es el elemento central, y pasamos de una cosmovisión teocéntrica a una cosmovisión homocéntrica, o en la que el ser humano es el centro del universo. Y no es cualquier ser humano el centro del universo. El ser humano es un ser humano blanco, hombre y heterosexual. Digo, hay un proceso de uniformación de un sujeto ideal, productivo, en función del cual surgen esas categorías de lo privado y lo público, de los modos de transitar y de vivir la ciudad, de las posibilidades de acceder a la política y demás. Para que eso sea posible, surgen nuevas formas de administración y control, se transforma la racionalidad respecto de la administración del espacio, del tiempo y de los cuerpos. Surgen los talleres, el reloj y las legislaciones y las narrativas nacionales. También se transforma la mirada respecto de la naturaleza. Eso no está historizado, pero es un elemento interesante. La naturaleza se transforma en un recurso, y ese transformar la naturaleza en un recurso
llega hoy, en nuestro tiempo, a un elemento límite. Revisar esa, o sea, descolonizar, despatriarcalizar y descapitalizar es también pensar en algún modo de desobjetivar nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con el planeta y demás. Es un punto interesante que, nada, no está en los textos, pero que dentro de esta, o sea, las preguntas y la estructura que generan los textos nos permite pensar. En este contexto es en el que ubicamos nuestra hipótesis de trabajo. Hay una matriz popular de tiempos largos, Bakhtin, y aparece una matriz masiva de conformación de procesos sociales, culturales y políticos derivada de la propia modernidad, en la que el primer agente constructor de esa masividad es el Estado. Es ese Estado en el que se construye activando y deformando al mismo tiempo las señas de identidad de la vieja cultura popular e integrándola a las nuevas demandas de las masas, dice Martín Barbero. Esa matriz, primera y fundante, no es solamente los medios de comunicación o el modo en el que estos medios estructuran el debate contemporáneo. La matriz surge de otros agentes que son los agentes del Estado también. Y ahí vamos a trabajar con la lectura de ese texto en un conjunto de preguntas que yo después voy a subir al Facebook, que son: ¿por qué se complementan los dos grandes agentes configuradores de la matriz masiva, el Estado y el mercado? ¿Cómo interviene la nación como elemento masificador? Que ese es uno de los puntos que vamos a ver con los textos de hoy. ¿Qué elementos particulares tienen nuestras naciones latinoamericanas? ¿Qué se conforma en lo que Archetti define como zonas libres? Y esto lo dice el texto: las zonas libres que define Archetti son las zonas en las que no está el Estado regulando, pero también contribuyen a las narrativas de la nación. ¿Sí? El caso de las épicas sobre el fútbol y otras narrativas similares, otras prácticas culturales similares. ¿Qué importancia tiene en lo político en este momento particular la categoría de pueblo? Es un elemento central, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. ¿Y qué sucede en el encuentro entre la cultura popular y la matriz masificadora? Una de las cosas interesantes a leer en función de esto que nos repone el texto de cátedra, que es el encuentro de la cultura popular y la matriz masificadora, en relación a una matriz masificadora que plantea la idea de pueblo como la categoría movilizadora de lo político en la modernidad, es que el texto de Barbero piensa esa categoría de pueblo pensándola en función de las distintas tradiciones políticas, sin tener en cuenta la tradición populista o la tradición latinoamericana para entender nuestros modos de hacer política. Pero sí, esto lo va a tener en cuenta el texto de Linera, que tienen que leer para teóricos. Así que préstenle particular atención al texto de Linera para estas cuestiones. Bueno, y después van a leer hoy un conjunto de textos. Por un lado, van a leer un texto sobre fotografía y Estado moderno de Luis Priamo. Van a leer otro texto de Irene Marrone sobre las vistas y actualidades de Marx Glucksmann, ligado al cine y la construcción del discurso audiovisual respecto de las narrativas del Estado. Y después vamos a leer, y antes que eso, es conveniente que lean el texto de Beatriz González Stefan respecto del diseño del cuerpo ciudadano. Un cuerpo ciudadano en el que plantea la autora tiene que ver con la reflexión sobre la cuestión nacional, la ciudadanía, las relaciones entre lo público y lo privado, y la construcción del cuerpo individual y el social. El proyecto fundador de la nación es civilizatorio en el sentido de darle, por un lado, a la escritura un poder legalizador y normativo de prácticas y sujetos cuya identidad quedase circunscripta al espacio escritural, y por otro,
organizador múltiple. Ahora, ¿quién habla de que este proceso de escritura es también un proceso de disciplinamiento de cuerpos y ordenamiento de jerarquías? ¿Qué autora que ya vimos? ¿Qué autores se les ocurre que hablan de esto? Bauman, Federici. Ahí va. Cada vez que me dejen en silencio, voy a llenar ese silencio. Cada vez que me dejen en silencio, voy a llenar ese silencio con esto. ¡Vamos, Vélez! ¡Vamos, Vélez! ¡Vamos, Vélez! Yo no sé, fíjense. O sea, ¡vamos, Vélez! Digo, sean más rápidos para contestar. Bueno, entonces, claro, Federici plantea esta matriz escritural y Thompson en esta idea de las costumbres, de una cultura que resiste y que construye sus saberes en el marco de las costumbres, de la acción cotidiana, en relación a la letra escrita, ve una tensión. Bueno, González Estefan plantea ese proceso, ¿no? Plantea y da cuenta de ese proceso en nuestras sociedades, en particular, en nuestras sociedades latinoamericanas. Planteando un modelo, que hay un modelo liberal de nación que se implementa y sigue las premisas de un Estado centralizado, una figura de un Estado muy fuerte y centralizado. El ejercicio del poder en las sociedades modernas, o al menos las que se abocan a hacerlo, se vehicula a través de la proliferación de una serie de instituciones, talleres, escuelas correccionales, hospicios, manicomios, cárceles, y de prácticas discursivas, constituciones, registros, censos, mapas, gramáticas, diccionarios, manuales de urbanidad, tratados de higiene, que conforman todo un conjunto de tecnologías especializadas e instituciones de orden público que coercionan, controlan, sujetan, regulan con docilidad el movimiento de los cuerpos para hacer de ellos subjetividades domesticadas. Ese es el planteo de Estefan. Y ahí hay una serie de operaciones: homogeneización, creación de gramáticas de producción, de mapas, de textos, etcétera, de disciplinamiento de los cuerpos, de elaboración de lo público y lo privado en el espacio y de higienización. ¿Sí? Surge el higienismo, lo vamos a ver esto ejemplificado con un texto de Beatriz Arlo, cinta celeste, cabezas rapadas y cintas celestes y blancas respecto del higienismo en la escuela normal argentina. Y hay un disciplinamiento y una estigmatización sobre determinados sujetos. Los sujetos que mayormente son estigmatizados, dice Estefan, tienen que ver con la mujer en función de la domesticación de su cuerpo y la propiedad de su vientre en torno de las instituciones de la familia, la propiedad y el Estado, y ser la custodia de la educación y la contención de los hijos y la hacienda privada. ¿Sí? Las mujeres deben ser las que reproduzcan las formas de poder. En esto hay una conexión con el planteo de Federici.
y después una interacción también de ese cuerpo. Perdón, Sí. profe. No me acuerdo el nombre en uno de los encuentros había estado hablando una chica, no me acuerdo el nombre, que hablaba también del rol de la mujer vinculada históricamente a las tareas de cuidado. Carolina Brandaris. Carolina, sí. Sí. ¿Se acuerdan que, de hecho, busquen el libro? Claro, busquen el libro, se anda dando vueltas, que se llama, claro, No es amor, que muestra estas tareas de cuidado. También Tania nos habló ese día de estos recorridos y creo que nos recomendó este libro. Yo no quería spoilearles la cursada, pero me parece que es muy interesante esto. Tania Rodríguez. Entonces, el libro de Caro Brandaris es No es amor, y el otro punto es también las escrituras de la patria en realidades nacionales latinoamericanas. Propone un proyecto civilizatorio que domestica la palabra, pone su fe en un sujeto letrado patriarcal, pero también blanco y colonizado, y que mira hacia Europa, ¿sí? Entonces ahí hay una pedagogía de captura, captación y castración de las autonomías inorgánicas en la barbarie, y ella dice, hay una serie de operaciones cognitivas ligadas a lo geométrico, el control, la serialización, el orden, ¿sí? Una lógica compartimentadora, excluyente, y se rechaza a lo latinoamericano como feo, como lo sucio y como lo oloroso y lo abyecto. Lo abyecto lo digo yo, pero me parece que acá podemos trabajar con una conexión respecto de el texto de Judith Butler, Cuerpos que importan, en tanto los cuerpos que son los cuerpos rechazados son aquellos cuerpos que no sirven para la producción o la reproducción en el consumo del modo de producción establecido en un determinado momento. Hay que ver entonces cuál es el cuerpo abyecto en cada momento, y si acaso el cuerpo que en algún momento era subalternizado hoy deja de serlo, y el que en su momento era legítimo empieza a ser abyecto. O sea, esta cuestión de los viejos y las viejas y les viejes como un cuerpo abyecto, feo y enfermo todo el tiempo, y este ideal de juventud y de eterno consumo en esta cultura de la obsolescencia es algo para pensar. Pero bueno, esto aparte, pero pienso que lo feo, lo sucio y lo oloroso es lo abyecto, y lo abyecto es interesante para pensar en la idea de Butler. Para revisar este texto, me parece que las preguntas centrales son: ¿cuál es el ciudadano ideal para el proyecto descrito por Stefan? ¿Y cómo? ¿Y qué pasa con los migrantes y con los indígenas en el marco de estas operaciones ligadas por este cuerpo ideal? ¿Sí? Y me parece muy interesante leer este texto de Stefan en discusión con lo que van a ver en teóricos y con el texto que van a ver en teóricos de Linera. Ahora, estas producciones se dan no solamente desde lo que plantea Stefan como desde la palabra escrita, sino que hay otra serie de dispositivos que operan en eso. Por un lado está el dispositivo de la fotografía, que nos lo va a plantear Priamo. Hay una serie de relaciones entre la fotografía y el Estado moderno, y plantea la fotografía como uno de los dispositivos por excelencia de la modernidad, y describe la funcionalidad que tiene la fotografía en el Estado a través de la fotocarné como elemento de control y administración social. Luego, Priamo describe 4 momentos muy importantes, 4 emprendimientos fotográficos importantes del Estado moderno. Uno, el álbum sobre la primera exposición, dice Priamo, de industria
en realidad es la primera exposición de agroindustria que establece Sarmiento en Córdoba. Un segundo elemento es una serie de fotografías que trabaja Samuel Bote y que le son encargadas por el Ministerio de Educación, que son las siguientes. Acá hay una de ellas, ¿no? Samuel Bote registró todo un conjunto de escuelas argentinas. Yo ahí les puse el link, después lo voy a cargar en el Facebook, pero si ustedes entran, como ya lo dije en algún momento, en internet está todo, desde que se inventó el revólver, se acabaron los guapos, desde que se inventó internet, se acabó la capacidad así como tremenda y única de las memorias de los sujetos enciclopédicos. Me parece que lo que tenemos que entrenar en lugar de un saber enciclopedístico es una capacidad de relación y de pensamiento y de trabajo de espigado y de archivos, pero en internet está todo, ¿sí? Este es uno de los trabajos fotográficos que hizo Samuel Bote, y hay muchos otros. Bueno, ese es uno. Ahora vamos a dar vuelta a la cámara si no los mareo. Y otro de los proyectos, entonces tenemos el de Sarmiento, el de Samuel Bote con las escuelas, el reportaje fotográfico sobre la construcción de la ciudad de La Plata, encargado por Dardo Rocha a Bradley, y el registro de la campaña del desierto. Se llama así, no es que yo estoy diciendo que hubo una campaña del desierto, sino que el nombre que tiene ese registro de los fotógrafos Benito Panuzzi y Antonio Boto fue Campaña del Desierto. Y en la Fundación Proa hay hubo una muestra en la que pueden acceder, aparte de esas fotografías, ¿sí? Acá está. Y justamente quien es curador de estos fotógrafos es Luis Priamo. Así que entra a Fundación Proa y amplían datos desde ese lugar. Entonces, eso es lo que plantea Priamo, y esos primeros 4 elementos son los primeros 4 protoensayos fotográficos del Estado moderno, continuado luego por la obra de Cristiano Jr., y finalmente lo que plantea es la incorporación de la fotografía al hacer estatal en el segundo gobierno de Roca, desde el Ministerio de Obras Públicas. ¿El segundo gobierno de Roca en qué fecha sucede? Aunque sea estimada. ¡Vamos, Vélez! ¡Vamos, Vélez! 1905, 1906, por ahí. Es por ahí, es del 1898 al 1904. ¿Sí? Bien. Estoy viendo que este refuerzo negativo sirve para que respondan rápido. Así que bueno, o prestan atención y responden, o seguimos con esto. Tengo los de otras campañas de otra gente, o sea, se puede poner link. Pero volviendo a nuestro tema de convocatoria. El otro texto que trabajamos es el de Irene Marrone, Vistas y Actualidades de Mark Luxman. ¿Por qué vistas y actualidades? O sea, son las primeras imágenes producidas en Argentina ligadas a un discurso audiovisual, y son vistas y actualidades, así eran publicitadas, porque era un proto-lenguaje documental. Se tomaban vistas, se tomaban elementos de lo que pasaba en el marco de un cine que empieza siendo un cine documental, ¿sí? Ustedes
tuvieron historia de los medios y saben que va por ese lado. Pero esas vistas empiezan también relacionadas con la construcción, en relación a que son construcciones narrativas audiovisuales sobre el Estado moderno. El cine contribuye desde esas narrativas a la construcción de una identidad nacional, desde tres sujetos. Por un lado, Eugenio Pi, que es el primer operador de cámaras, y Lepage, que es el dueño de la casa de fotografías Lepage, y Mark Luckman, que es el productor. De lo que se ocupan es de publicitar las obras de los gobiernos conservadores, captar las imágenes del poder y compartir y convertirlas en objeto de consumo, y desde allí van legitimando una narrativa estatal. Hay varias en el texto, hay varios ejemplos. Uno de los ejemplos puede ser el viaje del doctor Campos Salles a Buenos Aires, de Eugenio Pi, que si me esperan un segundito, se los muestro ahora, van a ver que es una grabación que implica por ahora un nivel de... Bueno, ahí hay un nivel de ensayo sobre las primeras formas de narrar en lo audiovisual. Pero también es interesante ver quiénes aparecen en esos relatos, cómo son filmados, que es un punto a trabajar, ¿sí? Entonces, a través de esto, tanto la fotografía como el cine, a través de estos textos, lo que van a ver es que son textos en los que opera el dispositivo narrativo estatal, ¿sí? Y luego son utilizados como elementos propios de ese dispositivo estatal para generar sus narrativas. Al principio, digo, en el caso de la fotografía, al principio se encarga a un fotógrafo que realice ese registro. Finalmente, Roca dice, bueno, tengamos nuestros propios espacios estatales para producir nuestras narrativas fotográficas estatales. Ese es un punto a tener en cuenta. Y van a ver que lo que dice Stefan respecto a qué se muestra y cómo se muestra, aunque Stefan lo plantea centralmente respecto de la escritura, es justamente esto, un sujeto blanco, un sujeto colonizado, que ese es otro de los puntos, ahí me parece que es interesante pensarlo de Linera. Nuestras naciones son naciones que surgen en el marco de una discusión en la que no es simplemente que se unifican las lenguas, aparece una lengua extranjera impuesta sobre nosotros. Digo, hay una violencia más a tener en cuenta. Y hay una violencia más también respecto de cuál es el ideal de civilización. Es una civilización que no es que lo civilizado es un determinado sujeto que tiene condiciones de poder en nuestro propio territorio. Los sujetos con poder en nuestro propio territorio son sujetos colonizados que sirven a intereses de la metrópolis, o sea, del centro, siendo nosotros periferia. Bueno, eso por hoy. Eso es todo por hoy, pero nada, que puedan leer los textos. Yo voy a mandar ahora todo este resumen por mail y cuando esto se grabe lo voy a subir a YouTube y se los voy a compartir. Y voy además voy a ver si lo subo a Facebook también y voy a subir este material también a Facebook. Si hay alguna duda, alguna pregunta,
abierto en este momento. Obviamente, vean todo, vuelvan a ver esto, miren, o sea, ténganlo. Hay un canal de YouTube, aprovechenlo, así vamos subiendo cosas, puedo ir compartiendo otras cuestiones, haciendo listas, digo, me parece que puede ser un elemento de comunicación piola, y nada, y estamos en contacto. Así que preguntas, dudas. Para la clase que viene, ¿qué texto deberíamos? Para la clase que viene, ya te voy a decir, porque no me acuerdo de memoria, pero creo que seguro es el de Sarlo. Y ahora te digo cuáles son los otros dos. Entonces, para la clase que viene tenemos el texto de cintas, perdón, cabezas rapadas de cintas celestes y blancas, y hay otros más. Igual cuando ustedes tengan dudas, esto es otra cosa a tener en cuenta, que está muy bien ordenado. Entran a la página, y en la página tienen todo, ¿sí? Para la clase que viene, o sea, hoy nosotros teníamos que ver el texto de Stefan, que lo vimos, el texto de Marrone y el texto de Priamo. Para la clase que viene es el texto de Sarlo y el texto de Archetti. En teóricos, para el miércoles van a ver el texto de Eduardo y Ricardo Soto, ¿sí? Y el de Montaldo, Graciela. Y para la clase que viene, el texto de Linera y el texto de Barbero, junto con un texto de Rita Segato. ¿Ok? Ok. Fíjense que, digo, si tienen alguna duda esto, entran a la página en programa, está programas, primer cuatrimestre y cronograma especial de lecturas. Y después todos los textos están acá. Bibliografía obligatoria, digo, no está de más repetirlo, y están todos los documentos de cátedra y después todos los textos. Así que bueno. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe, gracias. Bueno, ¿seguro? ¿Alguna duda respecto de los textos? ¿No? Los que eran para hoy, de momento todavía no los leí. ¿Están seguros que no tienen ninguna duda? Miren que seguimos con esto. Ustedes dirán por qué insisto con esto. En parte para jugar un poco y para mover un poco la cabeza. Empezamos esta clase con Anarquía en el Reino Unido, de los Pistols, y terminamos, y en el medio jorobamos con estas dos narrativas. Estas dos narrativas son dos narrativas sobre la nación. Los dos spots en los que se piensa, estos dos spots publicitarios de campañas políticas, son dos spots publicitarios en los que se apela a un ideal de nación. Y aparecen dos figuras de nuestra historia apelando a esas narrativas
desde el afecto de la nación. Obviamente, cuando uno escucha eso, o sea, cuando uno recuerda los spots de el Vamos Menem y el de la Rúa, no hace otra cosa que querer escuchar anarquía en el Reino Unido o anarquía en la nación que sea. Igual esta versión por Gatos Sucios es mejor que la de los Pistols, porque siempre hay capacidad de lo popular para apropiarse y discutir con esas cosas que nos vienen desde fuera y adaptarlas y asimilarlas. Pero bueno, eso es otra discusión. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Dale, Gracias. gracias. Bueno, abrazo. Abrazo. Gracias.